Bendiciones y muy buenos días desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, a quien le saluda el pastor José Luis Ardila. En esta mañana me gustaría centrarme en las palabras de Jesús. Hoy me gustaría que pudiéramos como título ponerle a este corto mensaje las palabras de Jesús en la cruz. Y si vemos a la luz de la palabra, todo tiene que ver con Él, todo tiene que ver con la persona de Jesús. Y es apasionante cuando hablamos de Jesús. Aún en el tiempo en el que Jesús vino, en el tiempo de los romanos, cuando los romanos tenían control sobre la tierra, nadie podía tener una cercanía con Él y no quedar sorprendido de sus palabras, de sus acciones. Sin importar quién le escuchara, Jesús siempre provocaba algo en sus oyentes. Las reacciones eran muchas, algunas eran de aceptación, otras eran de arrepentimiento, algunas eran de enojo, de envidia, pero todos eran sorprendidos. Los discípulos siempre estaban atónitos por sus palabras. En Mateo 8, 26, 27, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Nadie quedaba indiferente en su presencia, ni aun los demonios. En Mateo 8, 29, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos entendían que aún no era el tiempo para ser juzgados, pero les llamaba mucho la atención siempre que Jesús se presentaba en un lugar. Hasta los demonios se manifestaban. La legión de demonios pudo identificar al Hijo de Dios. Los religiosos se sorprendían. La palabra lo muestra. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esta sabiduría y estas cosas? El centurión romano también, cuando salió a la búsqueda de él, le dijo: yo soy un hombre bajo autoridad y puedo reconocer a alguien que tiene autoridad. Y mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo: yo iré a tu casa y sanaré a tu criado. Y el centurión le dijo: no, una palabra tuya será suficiente para que él se levante. Solo una palabra. Toda la gente que se acercaba a Jesús era sorprendida. Toda la gente que se acercaba a Jesús podía ver cómo a través de la boca de Jesús, a través de las palabras de Jesús, todo se sujetaba a Él. La muerte se sujetó a Jesús. Los mares, aún la ciencia, la química, cuando convirtió el agua en vino, nada se podía detener ante la presencia de Él. Él hablaba y las cosas se hacían, porque había poder desde su boca. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, dice la Escritura, como alguien quien tiene autoridad. Por eso es muy importante de qué manera hablamos, de qué manera vivimos, de qué manera vivimos nuestra fe. Y la primera palabra de las cuales me quiero referir en esta mañana, de las que Jesús habló en la cruz, fue la palabra de perdón. Fue lo primero que Él dijo. En Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el mayor reflejo de la madurez. Amar aún en medio del dolor y del daño. Y en medio de ese perdón nos justificaba. No saben lo que hacen. Por medio de esa palabra nos justificó. Es la primera enseñanza de poder. Jesús no pensó en él, en los golpes, en lo desfigurado de su rostro. Pensó en el objetivo final, producto de su obediencia. Él podría no habernos perdonado y hoy nosotros estar sujetos a condenación.
Pero Él resalta en toda la palabra el perdón como un fundamento. Si estás ofendido, no diezmes. Si estás ofendido, no tomes la Santa Cena. Si estás reteniendo una ofensa, serás considerado homicida. Si no perdonas, no serás perdonado. Si no perdonas, no tienes autoridad en el mundo espiritual. Todo eso lo enseñaba Jesús en la palabra. La segunda palabra que Jesús desató desde la cruz fue una palabra de salvación por fe. En Lucas 23, del 42 al 43, estando en la cruz, un hombre crucificado a su lado le habló. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí vemos una salvación por fe. Y ahí me muestra que Jesús siempre da oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de entrar en el reino. Todos tenemos la oportunidad de abrir la puerta del corazón, porque la Escritura dice que Él está, no dice que estuvo a la puerta, dice que continúa estando a la puerta y llamando, para que todo aquel que abra cene con Él, para que todo aquel que abra, Él entre a morar en esa persona. Todos tenemos la oportunidad de entrar al reino. Siempre se ha dicho con este pasaje que es la historia del ladrón bueno, y en realidad no es así. Los dos eran ladrones. Los dos eran culpables, por eso estaban en la cruz. Pero para mí es la historia del ladrón arrepentido. Una manera genuina de presentarse delante de Dios. Aún en el lecho de su muerte, pudo reconocer a Jesús como su Señor. Pudo mirarle fijamente en medio de su dolor y ver que de la mirada de Jesús no salía rechazo, no salía desprecio ni odio, sino amor para perdonar. Y otra cosa que rescato es que la salvación es por medio de la fe. Ese hombre no pudo estar en las escuelas de nuevos creyentes, en los discipulados, no se bautizó. Este hombre quizás no aprendió a hablar en lenguas, no llegó a bajar a las aguas, pero estaba al lado de aquel que trae el arrepentimiento, de aquel que con mirarlo a los ojos tiene que provocar algo dentro de ti. Y este hombre se arrepintió. Este hombre reconoció a quien tenía delante. Y la tercera palabra que Jesús desató desde la cruz fue una palabra de honra. En Juan 19, del 26 al 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La Biblia enseña que sus hermanos no creyeron en él hasta después de la crucifixión. Ninguno de ellos aparece consolando a su madre en el momento del dolor, en el momento de ver morir a su hijo. Aún María tuvo que reconocer a Jesús como su Señor y honrarle como tal. Ella dijo: engrandece mi alma al Señor, seré llamada bienaventurada. Aún ella reconoció que Jesús era su Salvador, su Señor, su Mesías, su Maestro. Jesús enseñó a la honra a los padres, dejando a alguien a cargo de la suya. Quizá José ya había muerto, no hay un relato acerca de eso. Y ella necesitaba estar rodeada de gente de fe. Por eso se la encomendó a Juan, porque conocía el corazón de Juan. La cuarta palabra que Jesús desató desde la cruz fue una palabra de clamor. Jesús clamó a Dios. Mateo 27, del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Jesús era el único sobre la tierra con dos naturalezas al 100%, naturaleza divina y humana. La parte humana de Jesús era la que estaba sintiendo el distanciamiento del Padre. Todo el pecado del mundo lo llevó sobre su parte humana. Todo, dice la palabra, que el cielo se oscureció, porque la copa del pecado estaba viniendo sobre él. Por eso él decía: es necesario que yo tome esta copa. La copa se había llenado de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y allí estaba aquel hombre a punto de morir por pecados que nunca cometió, clamando al Padre. En Juan 16:32 dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero la parte humana de Jesús, la que cargó con el pecado, sintió ese distanciamiento. Porque eso es lo que hace el pecado, hace que nos aparte de Dios. Ponemos una barrera y es allí donde dejamos de sentir su presencia. Porque cuando le buscamos desde la parte espiritual, alimentando nuestro ser, entonces es donde somos transformados. Mire, lo quinto que sucedió es que hubo un cumplimiento profético. Jesús desató una palabra de cumplimiento profético. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí se cumplió lo que dijo el salmista en Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. La obra de la cruz fue de sufrimiento. El fruto de esa aflicción somos nosotros. Esto lo hizo para redimirte a ti, para redimirme a mí. La sexta palabra que él dijo en la cruz fue: consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra que usó fue tetelestía. La palabra griega tetelestía, la cual significa consumado es, fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Al igual era usada por artistas que al terminar su obra inspeccionaban su arte y estaban complacidos con ella. En cada uno de estos casos se declaraba la palabra tetelestai o tetelestía. Era utilizada en el templo cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar al cordero antes de ofrecerlo, y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces lo ofrecía con esta palabra: consumado es. La gente dice: la salvación es gratis. Mira la cruz, no fue gratis. Le costó azotes, golpes, vituperios, escupitajos, humillaciones, maltrato. Lo colgaron desnudo en una cruz para humillarlo. Y solo por amor a ti, por amor a mí. No menosprecies el sacrificio de la cruz. No menosprecies la sangre de Cristo derramada. No pisotees su sangre con tus acciones, con tus palabras, con tus actos. Y lo séptimo que sucedió en la cruz del Calvario es que le encomendó su espíritu al Padre. Lucas 23, del 46 al 48 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. El diablo pensó que le había vencido. Las tinieblas pensaron que lo habían retenido. Los romanos pensaron que le habían matado. Los religiosos que se habían salido con la suya. Pero nadie pudo quitarle la vida a Jesús.
Nadie le pudo matar, la muerte no le pudo retener. Él le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. En Juan 10, del 17 al 18, dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Y yo oro en esta mañana para que estas palabras se hagan vivas en usted, para que usted encomiende su alma, su espíritu cada día al Padre, para que cuando usted parta de esta tierra, su alma corra a la presencia de Él. Que usted pueda decirle: Señor amado, consumado es, porque aquella tarea que me encomendaste, el propósito, el destino, el diseño para el cual me creaste, lo he completado, como dijo el apóstol Pablo. He corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he completado aquello para lo cual fui llamado. Que usted pueda hoy ponerse delante de la presencia del Padre. Y yo oro para que esta palabra se haga viva en usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por el sacrificio en la cruz, por cada palabra que desataste de bendición para traer redención y vida eterna. Gracias por lo que escuchan este audio, Señor amado, y hoy se están reconciliando contigo. Gracias por lo que escuchan este audio y hoy te están recibiendo como Señor y Salvador. Hoy te doy gracias por ser la paz, el shalom que mora en mi vida. Hoy te doy gracias por ser la luz que alumbra mi caminar. Hoy te doy gracias por ser el agua que nutre mi cuerpo, porque antes vivía en sequedad, en lugares de tiniebla, pero tú entraste a mi vida, Señor, y la cambiaste. Gracias por ser el pan, porque desde que tomo de ti no tengo hambre, Señor amado. Gracias porque tú eres todo, lo eres todo en todo. Gracias, Señor amado, por tu bendita palabra, por tu preciosa presencia que se está derramando a través de las redes sociales. Se está derramando en este momento en los lugares donde este audio está llegando. Glorifícate en ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.